Lo que estás a punto de escuchar cambiará cómo ves la historia. Existe un lugar tan frío, tan remoto, tan impenetrable, que ha permanecido en silencio durante millones de años. Un continente cubierto de hielo, sin ciudades, sin habitantes, un espacio en blanco en los mapas antiguos. Antártida, la última frontera de lo desconocido. Bajo su capa de hielo más de 1 kilómetro de espesor en algunas zonas, se ocultan pistas que podrían reescribir la historia de la humanidad. Desde pirámides enterradas hasta criaturas que desafían la lógica, este continente no es solo un desierto helado, es el mayor enigma geológico, biológico y quizás espiritual de nuestro planeta. Hoy vas a ver con tus propios ojos lo que muchos no quieren que veas. Bienvenido al continente prohibido. Cuando hablamos de lo desconocido, pensamos en el fondo del océano, en planetas lejanos, en el universo. Pero hay un lugar, aquí mismo, en la Tierra, que aún guarda más secretos que cualquiera de esos sitios. Un lugar tan vasto, tan inhóspito, que ha logrado mantenerse al margen de la historia. Antártida. No solo es fría, es el lugar más frío del planeta, el más seco, y sin duda, el más solitario. Sus temperaturas pueden descender hasta los -89 grados Celsius. No hay árboles, no hay ciudades, no hay memoria humana, al menos, no en la superficie. Con más de 14 millones de kilómetros cuadrados, su tamaño dobla el de Australia. Es más grande que Europa entera, y bajo sus glaciares, guarda el 90% del hielo de toda la Tierra. Por siglos, fue un enigma cartográfico. En los mapas antiguos, era apenas un espacio en blanco, sin nombre, sin forma, sin certezas. Para los navegantes medievales, era el fin, el borde de la existencia, el lugar donde el mar desaparecía y comenzaba lo inimaginable. Nadie sabía lo que había allí, y por mucho tiempo, nadie quiso averiguarlo, hasta que llegaron los satélites. La tecnología moderna rompió la barrera del hielo, y entonces, algo cambió, porque lo que comenzó como simples mapas de temperatura y relieve, pronto se volvió inquietante. Las imágenes mostraban patrones que no deberían existir. Líneas rectas, ángulos perfectos, formas geométricas, demasiado simétricas, demasiado organizadas, como para ser casualidad. El hielo ya no era solo una capa congelada, era un velo, un disfraz milenario, ocultando lo que podría ser el mayor archivo de secretos de la humanidad. Y entonces llegó la pregunta, ¿qué se esconde bajo la capa blanca más antigua del mundo? ¿Qué ha estado congelado ahí durante millones de años, esperando el momento adecuado para ser visto? Las respuestas no tardaron en llegar, pero en vez de resolver el misterio, lo multiplicaron. Porque bajo ese hielo eterno, se reveló algo que nadie esperaba ver en un continente supuestamente deshabitado. Una forma, una estructura, tan precisa, tan imposible, que desconcertó incluso a los más escépticos. Una figura que parece haber sido diseñada, no por la naturaleza, sino por manos. Manos que existieron mucho antes de que la historia comenzara a escribirse. Es en este punto donde comienza una de las teorías más controversiales de los últimos años. Una estructura que ha dividido a científicos, arqueólogos y exploradores. Una formación que parece romper todas las reglas geológicas conocidas. Me refiero, por supuesto, a la pirámide de la Antártida. La pirámide de hielo. En 2016, una imagen satelital desató una tormenta en Internet. En la cordillera Ellsworth, una formación triangular se alzaba entre la nieve. 4 caras lisas, un pico afilado, vista desde el cielo, parecía una pirámide. Ubicada cerca de la base Patriot Hills, esta pirámide mide más de 1.200 metros de altura. Los científicos dicen que es un nunatak, una montaña que sobresale del hielo, modelada por milenios de erosión. Pero su forma es demasiado precisa. 4 lados, orientación casi perfecta. ¿Casualidad o legado de una civilización perdida bajo el hielo? Algunos la comparan con las pirámides de Egipto, otros con las de Bosnia. Y todos coinciden en algo. No parece natural. En un continente donde casi nada se puede explorar, lo poco que se asoma, grita preguntas sin respuestas. Puertas y escaleras al interior. Otra imagen desconcertante captada por satélite muestra lo que parece ser una entrada. Una abertura rectangular, simétrica, en la ladera de una montaña, rodeada de hielo, pero con líneas perfectas, como una puerta. Gigante. Lo bastante grande como para que pase un avión. Formación natural. Geólogos dicen que podría ser el resultado de movimientos del hielo, pero otros apuntan a una anomalía arquitectónica
demasiado limpia, demasiado precisa. Y no es la única. Cerca, hay algo aún más inquietante, una formación de líneas horizontales paralelas, como escalones que suben hasta una cueva, una escalera en la nada, en medio del hielo eterno. ¿Qué clase de mano creó eso, en el continente más deshabitado del mundo, Antártida Verde, el pasado tropical? Pero, ¿cómo podría haber existido civilización alguna aquí? La clave está en el pasado, porque la Antártida no siempre fue hielo. Hace 100 millones de años, fue una tierra de bosques templados. Científicos han hallado fósiles de hojas, raíces, incluso árboles petrificados de 7 metros. En Alexander Island y en la zona del glaciar Beardmore, también encontraron polen, flores, helechos y señales de un clima de hasta 21 grados Celsius. Durante millones de años, la Antártida fue verde. Tuvo ríos, tuvo vida. Incluso hace tan solo 12 millones de años, ciertas zonas aún estaban libres de hielo. ¿Fue ese el tiempo suficiente para que algo, o alguien, viviera aquí? Civilizaciones perdidas. En 1912, una expedición reportó algo insólito. Restos de una estructura en forma de anfiteatro, cerca del glaciar Doubleday. Columnas, piedras talladas, monedas con símbolos nunca antes vistos. No hay estudios oficiales que lo confirmen, pero los informes existen, y suman otra pieza al rompecabezas. ¿Pudo haber existido una civilización aquí? Una que desapareció cuando el clima cambió, cuando los polos se desplazaron. El mapa de Piri Reis, 1513. El almirante otomano Piri Reis dibuja un mapa, representa con detalle América del Sur, y una masa continental hacia el sur. La Antártida, no con su forma actual, sino con costas limpias, sin hielo. El mapa fue hecho 300 años antes del descubrimiento oficial de la Antártida. ¿Cómo lo supo? Algunos creen que copió mapas más antiguos, de una civilización que vio la Antártida, sin hielo. ¿Un eco de una cultura avanzada? ¿O simple especulación? Sea lo que sea, el mapa existe. Y plantea una pregunta inquietante. ¿Quién dibujó primero lo que no debía existir? Paisajes enterrados, bajo los pies del hielo eterno. La Antártida guarda un segundo continente. Uno que no se ve. Uno que solo existe a través de la tecnología que penetra lo invisible. Imágenes obtenidas con radar de penetración de hielo han revelado lo impensable. Montañas, valles, cañones, ríos que una vez fluyeron. Todo, enterrado, silenciado. Una región completa, del tamaño de Bélgica, que ha permanecido intacta por más de 14 millones de años. Sin viento, sin sol, sin erosión, suspendida en el tiempo, como si la Tierra hubiera decidido congelar un recuerdo. Lo más desconcertante no es solo su existencia, es su forma, porque este paisaje no es caótico, tiene orden, tiene simetría. Hay formaciones que recuerdan a los valles de Noruega, sistemas de drenaje parecidos a los de Alemania, mesetas, colinas suaves, como si estuviéramos viendo una Europa congelada bajo kilómetros de hielo. Y si no es una coincidencia, y si este territorio fue, alguna vez, tan verde y fértil como los campos de Escocia, y si fue habitado, los geólogos afirman que esta red de ríos y colinas fue esculpida por el agua, no por el hielo. Eso significa que hubo un tiempo en que la Antártida tenía clima, estaciones, lluvia, vegetación. Si el paisaje fue moldeado por agua corriente, entonces, no solo existía la posibilidad de vida, era inevitable. Y si había vida vegetal, ¿qué impide pensar que hubo vida animal? Y si esas llanuras congeladas fueron caminadas, no solo por bestias prehistóricas, sino por seres conscientes, tal vez estos valles no solo eran fértiles, tal vez eran ciudades, asentamientos, civilizaciones, todo eso, ahora, atrapado bajo una cúpula blanca, que actúa como la bóveda de seguridad más antigua y más estricta del planeta. Y lo más perturbador es esto: nadie ha entrado ahí. Nadie ha excavado. Porque no se puede. El hielo sigue siendo intocable. Pero la imagen, la huella, la estructura, está allí, gritando en silencio. Aquí hubo algo. Y aún no lo has descubierto. La teoría del desplazamiento polar, hay una teoría llamada desplazamiento de la corteza terrestre, sugiere que la capa externa de la Tierra puede moverse sobre su núcleo. Si eso ocurrió, la Antártida no siempre estuvo en el polo sur. Tal vez alguna vez estuvo en la zona templada. Un cambio brusco de posición habría congelado todo, de golpe, y sepultado cualquier civilización, en segundos.
¿Pudo un evento así ser responsable del velo de hielo que cubre los secretos? La profecía de Edgar Cayce. Edgar Cayce, el profeta durmiente, dijo algo que hoy parece una advertencia: que la Antártida volverá a ser fértil, que el hielo se derretirá, revelando una tierra habitada en el pasado, que los polos cambiarán de nuevo, y con ellos, nuestra historia. Simple misticismo, o vislumbre de un ciclo que la humanidad ha olvidado. Los lagos subglaciares. Bajo el hielo, hay lagos. Más de 400. El más famoso, el lago Vostok, sellado por casi 4 kilómetros de hielo, aislado del mundo por 15 millones de años. Cuando lo perforaron, el agua brotó con fuerza. Dentro, encontraron microorganismos desconocidos que viven sin oxígeno, sin luz, sin conexión al exterior. También en el lago Mercer y el lago Enigma hallaron vida. Bacterias, ecosistemas enteros, incluso estructuras con forma de árboles submarinos. ¿Qué más puede estar escondido en esa red de ríos y lagos bajo el hielo eterno? Blood Falls, el glaciar de sangre. En el glaciar Taylor hay una cascada que fluye como si el hielo sangrara. Es real. Se llama Blood Falls, y su color rojo no es pintura, es hierro oxidado de un lago subglacial. Pero lo más raro no es su apariencia, sino lo que vive en su interior. Microbios que comen hierro y azufre, y que han evolucionado completamente aislados del mundo. Algunos creen que este fenómeno podría ser natural, pero otros aseguran que hay algo más, un laboratorio perdido, o una estructura oculta, que filtra esta sangre desde las entrañas del continente. El Ningen y criaturas del sur. En aguas heladas, se ha reportado algo extraño. Una criatura blanca, de hasta 30 metros, con rostro humanoide. Se llama Ningen. Lo han visto buques japoneses. Dicen que emerge, los observa y desaparece. Algunos creen que es un animal marino no clasificado. Otros, que es algo mucho más antiguo. Una criatura que ha sobrevivido bajo el hielo desde otra era. Bases secretas y experimentos. En un continente sin población, existen más de 70 bases científicas, pero hay zonas restringidas. Áreas donde nadie puede volar, donde satélites no enfocan. ¿Qué se esconde ahí? Experimentos, restos antiguos, tecnología olvidada. Tal vez nunca lo sepamos. ¿Qué hay bajo el hielo? Bajo la capa de hielo más antigua del planeta, hay un pasado que aún respira. Pirámides, puertas, lagos secretos, seres desconocidos. Antártida no está muerta, solo está esperando. ¿Qué pasará cuando el hielo se derrita? ¿Estás listo para descubrir lo que guarda el continente prohibido? Dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. Porque esto solo es el comienzo.